Corea del Norte rechaza las nuevas sanciones impuestas por la ONU y advierte de que continuará con su política nuclear. Corea del Norte rechaza las nuevas sanciones impuestas por la ONU y defiende su política nuclear. Pyongyang ha hecho público un comunicado criticando las medidas punitivas, calificando de histéricas las advertencias de Estados Unidos y de acto de guerra las nuevas sanciones. El régimen liderado por Kim Jong-un también ha advertido que continuará consolidando sus capacidades nucleares de disuasión y autodefensa. El pasado viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU limitó aún más el acceso de Corea del Norte al petróleo, vetó sus exportaciones en varios sectores y forzó el regreso al país a ciudadanos que trabajen fuera. Washington fue el gran impulsor de las nuevas sanciones y obtuvo el respaldo unánime de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos China y Rusia. La respuesta de la ONU se produce después de que Corea del Norte lanzase a finales de noviembre un misil balístico de largo alcance, un tipo de proyectil que sería capaz de golpear cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos. El gobierno de Corea del Norte asegura que las últimas sanciones de las Naciones Unidas equivalen a un acto de guerra y un completo bloqueo económico contra el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pyongyang señaló que la resolución del Consejo de Seguridad es una grave violación de la soberanía del Estado y un acto que viola la paz y la estabilidad en la península coreana. Indicó además que su país consolidará aún más su autodefensa con el objetivo de erradicar las amenazas nucleares estadounidenses. Y es que recordemos que el nuevo grupo de sanciones impuestas por las Naciones Unidas contra Corea del Norte pues busca limitar su acceso a productos petroleros refinados, petróleo crudo y las ganancias de sus trabajadores en el extranjero. Corea del Norte no es un proyecto político, es una locura de un Calígula asiático, que el tercero de la dinastía Kim no es una persona que esté en su sano juicio. El tercero de la dinastía Kim lo que es un enfermo mental que es imprevisible, es decir, nadie sabe lo que puede hacer Kim Il-un. En esa especie de megalomanía que tiene, cosa que no creo que le preocupe mucho a su dictador. En la monarquía norcoreana, esta monarquía comunista, porque no es otra cosa. Este dictador de opereta, esa autarquía rarísima y peculiar. Corea del Norte es un régimen dictatorial, opresor de las libertades del pueblo. Corea del Norte es el infierno en la tierra. Comparado con Corea del Norte, países que también conozco, Cuba o Irán, son auténticos paraísos terrenales. La capital todavía en algunos aspectos puede engañar. ¿Hambruna? No hay luz eléctrica, no hay ambulancias, no hay anestesia, no se opera a los enfermos. Repito, Corea del Norte es el infierno en la tierra. Es un país que no avanza, centenares, miles de norcoreanos que se escapan. No es que China sea una democracia, pero desde luego se está infinitamente mejor en China que no en Corea del Norte. Corea del Norte es el infierno en la tierra, y es el infierno en la tierra a causa de un régimen, a causa de su represión, que es un país chantajista. Usted aquí disfruta de libertad, allí no. Donde hay hambruna, como viene de Corea del Norte, no está acostumbrado a respetar. Allí en Corea del Norte, sin libertad, con hambruna como hay, régimen comunista que, con una monarquía sucesoria, una cosa absolutamente fantasmal. No es autosuficiente. Hipócrita, el hijo puta que está gobernando Corea del Norte. Es un asesino, asesina personas. La realidad terrible de Corea del Norte. Han muerto millones de personas de hambre, de miseria, en los campos de concentración. ¿Usted y Kim Jong-un son los dos únicos gordos de Corea del Norte? Una nación donde no hay libertad alguna. Laminar con la libertad en un país que el comunismo acaba exactamente haciendo esto. La gente se muere de hambre literalmente en Corea del Norte. En Corea del Norte las llaman zonas de control total. Para reeducarlos, es decir, para torturarlos, por haber cometido delitos como pueda ser criticar al régimen. Es decir, por la absoluta inutilidad de un gobierno que está en manos de una casta militar, de un sistema xenófobo y las barbaridades que han sucedido en Corea del Norte. Es un régimen totalitario, es una genuina pesadilla orwelliana, de una bota militar aplastando interminablemente un rostro humano, la dictadura brutal totalitaria del régimen norcoreano, de un modo grotesco en el caso de Corea del Norte. De la posición de Corea del Norte es sencillamente insostenible. Muchos coreanos han decidido vivir en el infierno, que desaparezca la zona desmilitarizada aquella que hay en Gwangjunmon o como se llame eso. A José Stalin también le llamaban el padre. Corea es un anacronismo stalinista, que es la tumba de la libertad. El régimen norcoreano está destinado a morir de inanición.
como murió el régimen soviético. Estoy convencido también de que no va a atacar, pero por otras razones, no por amor a la paz, a los niños y a los pueblos libres de la tierra. Un régimen genocida que experimenta con seres humanos, francamente me parece lamentable. Tiene esclavizados a 23 millones de personas. Uno de los países más herméticos y desconocidos es Corea del Norte. Y horroroso. Bueno, pues donde todo está vigilado, todo está controlado. Sobre este misterioso país, mucha relación no hay, la verdad debo decirle. Es tan hermético el país que poca relación tiene con el exterior. Y tan militarizado. Claro, a él le dejan entrar y salir. Tomando pinchos a los en la parte nacionales vieja, no. A un país... La conspiración, pobre Kim Il-jong, con lo bueno que es. Vaya líder, ¿eh? Son campos de corrección moral e ideológica. Toma ya. A ver. Al problemático para mí o incomprensible líder de Corea del Norte. Tiene a 1 millón de personas en campos de concentración. Que el misil, la bomba de hidrógeno que se ha oído hasta en Canarias, ese líder prefiere la hambruna de su pueblo. De Kim Jong-un, que es un sátrapa, un dictador que está efectivamente asfixiando. Régimen criminal, régimen abyecto, miserable, totalitario y terrorífica, ignominioso y repugnante, cruel, criminal, perverso y malvado. Desengendro, atención a la perversión, esclavos, obedientes, de los dóciles, terrorífico y desquiciado. Corea del Norte es una brutal tiranía. Escuchando las cosas que se dicen en España, y cómo se dicen sobre Corea del Norte y su gobierno, pareciera que en vez de haber sido conquistados por los moros hubieran sido por los coreanos. Queda claro que en la televisión española masiva no es solo rechazo lo que se nota. Es odio, pero esto es solo una muestra de lo que se habla en Occidente sobre el tema. Este vídeo no trata de saber qué pasa en Corea del Norte, si hay hambruna, torturas, dictadura estalinista, o totalitarismo sui generis. Este vídeo trata de lo que se dice sobre Corea del Norte en Occidente, que es donde vivimos, y de saber de dónde viene tanta cólera contra este país y su gobierno. Como sabemos que hasta hace un par de años no tenías noticia que existía un país que se llamaba Corea del Norte, y mucho menos sabías dónde quedaba, vamos a hacer una breve introducción histórica sobre este país para contextualizar un poco. La República Popular Democrática de Corea, limita al norte con China, al noreste con Rusia, al este con el Mar del Japón, al sur con Corea del Sur y al oeste con la Bahía de Corea y el Mar Amarillo. La península fue gobernada por el Imperio Coreano hasta que fue conquistada y colonizada por Japón después de la Guerra Ruso-Japonesa de 1905. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la península fue dividida en dos zonas, el norte ocupado por la Unión Soviética y la parte sur ocupada por los Estados Unidos. En 1948 se crearon dos gobiernos independientes en cada una de las zonas ocupadas. Ambos estados reclamaban la península entera como territorio propio, lo que los llevaría a la Guerra de Corea en 1950, que finalizó con la firma de un armisticio en 1953. Oficialmente, los dos países siguen en guerra, ya que todavía no se ha firmado un tratado de paz. Debido a esta guerra, se estima que Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 778.000 muertos, heridos y mutilados, mientras que Corea del Norte tuvo cerca de 1.500.000. Además, 2.500.000 civiles muertos y heridos, 5 millones quedaron sin hogar y quedaron más de 2 millones de refugiados. 54.000 estadounidenses y 500.000 chinos murieron en el conflicto. Corea del Norte se define como un estado socialista autosuficiente. Cada 5 años tiene elecciones. El Juche es la ideología nacional, basada en la autosuficiencia. Es una adaptación del marxismo-leninismo. Los medios de producción son propiedad del Estado a través de empresas estatales y granjas colectivizadas. La sanidad, la educación, la vivienda y la producción de alimentos están subvencionados o financiados por el Estado. Es el país con el mayor número de personal militar y paramilitar, con un total de 9.500.000 activos, reservas, y paramilitares. Su ejército en servicio activo es de 1.200.000 soldados. Es el cuarto más grande en el mundo, después de China, los Estados Unidos y la India. Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde 1991, así como del Movimiento de Países No Alineados y del G77. La religión pública no se recomienda. Entre 1995 y 1998 la economía del país empeoró drásticamente. La escasez de comida se hizo evidente en numerosas áreas debido a severas lluvias e inundaciones que azotaron el territorio. Cifras oficiales estimaron el número de fallecimientos en 220.000 debido a la hambruna que padeció el país. A esto se le suma que el apoyo que tenía de la Unión Soviética se desvaneció en 1991.
Corea del Norte fue dirigida por Kim Il-sung desde 1948 hasta su muerte, en 1994. Fue sucedido por su hijo Kim Jong-il. Tras su muerte en 2011 es sucedido por Kim Jong-un, hasta la actualidad. Durante el gobierno de Bill Clinton, las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos mejoraron. En 2008, George W. Bush cambió sus políticas frente a Corea, pidiendo el desarme y suspensión de su programa de armas nucleares. Por su parte, Pyongyang pidió a cambio que su nación fuera eliminada de la lista negra del terrorismo y que Estados Unidos le suministrase derivados del petróleo y tecnologías para su autosuficiencia energética. En 2006, Corea del Norte hizo explotar su primera bomba nuclear, a pesar de las amenazas que le habían hecho Estados Unidos y otros países, lo que le llevó a recibir fuertes sanciones internacionales. En 2007, tras un encuentro de los jefes de Estado de Pyongyang y Seúl, se firmó la Declaración de Paz y Prosperidad, por la que ambas partes retomaban los acuerdos de junio de 2000 y manifestaban su deseo de superar el armisticio de la Guerra de Corea para firmar la paz definitiva, y Corea del Norte se mostraba dispuesta a abandonar su programa nuclear. Sin embargo, tras la llegada al poder del conservador Lee Myung-bak, en 2008, ese tratado quedó cancelado. En 2009 Corea del Norte llevó a cabo con éxito un segundo ensayo nuclear consistente en una explosión subterránea con una potencia de 20 kilotones. La tercera prueba nuclear de Corea del Norte se realizó el 11 de febrero de 2013 en el noroeste del país, desafiando la prohibición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 8 de marzo de 2013, debido a las sanciones impuestas por la ONU, por las pruebas nucleares realizadas, así como por considerar una amenaza las maniobras de entrenamiento militares en conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte anunció el fin del acuerdo de no agresión con el sur. El 29 de marzo de 2013, Corea del Norte declaró estado de guerra a Corea del Sur. En 2016 Corea del Norte dio a conocer al mundo su capacidad de fabricar armamento nuclear avanzado al realizar una prueba con una bomba de hidrógeno. El 9 de septiembre del mismo año, realiza una prueba subterránea, desafiando a la comunidad internacional. Ahora vamos a analizar todas estas cosas que se dicen en la televisión española. Bueno, Corea del Norte no es un proyecto político, es una locura de un Calígula asiático. Calígula fue un emperador romano que se creía a Dios, o sea, estaba loco. Corea del Norte sí es un proyecto político, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a Estados Unidos y la Unión Soviética. Corea del Norte es el proyecto político de Estados Unidos y la URSS. Gracias a estos países existe el Calígula asiático. Y que evidentemente no se puede saber dónde puede llegar, porque yo creo que evidentemente nadie le cabe la menor duda que el tercero de la dinastía Kim no es una persona que esté en su sano juicio. Puede que esté loco, y puede que no sea el único. Dudas hay de sobra. Fue una locura cuando Estados Unidos tiró las 2 bombas atómicas sobre Japón. ¿Estaba en su sano juicio el presidente Truman cuando dio la orden? Cuando tiene un país de 25 millones de habitantes con muchas necesidades y dispuesto a llegar a una guerra nuclear. Pero tiene el 4º ejército más grande del mundo, y los subtes que están a 100 metros de profundidad sirven de refugios en caso de guerra. Los vietnamitas con mucho menos le ganaron la guerra a Estados Unidos. ¿Posibilidades de una acción militar de Estados Unidos? Yo creo que no es que sea total, pero la verdad es que es muy probable. Estados Unidos por mucho menos de una amenaza nuclear se ha metido en todos lados. En nombre de la paz, la democracia y la libertad ha dejado a Irak, Libia y Siria en ruinas. Por supuesto, estos países no tenían armamento nuclear. Lo de Corea del Norte le viene de perilla para justificar una intervención. Pero Corea tiene la bomba H. Y además no sería nada nuevo. Recordemos cuando los israelíes atacaron las centrales nucleares iraníes y no pasó nada. Claro que no es nada nuevo. Algunos países tienen carta blanca para atacar y no pasa nada. Un país puede ser acusado de tener armas químicas, ser una dictadura, caníbales, o lo que sea. Cualquier excusa es bienvenida, y como son coreanos, no son seres humanos muy dignos. Entonces, ante una nueva agresión, sobre todo de las dimensiones de esta amenaza enorme que nunca ha existido desde las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la posibilidad de una respuesta de Estados Unidos y sus aliados, de Corea del Sur y de Japón, incluso con la aquiescencia rusa y China, pues no es descartable, para evitar un mal mayor. Queda claro que los aliados pueden llegar a ser 10, y 8 con potencia nuclear, contra un solo país. Estados Unidos no puede solo. El mal mayor sería que los atacaran a ellos, cosa que nunca pasó. Salvo en Pearl Harbor, y que fue una base militar.
Los únicos que han atacado población civil fueron los Estados Unidos. Bueno, pues seguramente el tercero de la dinastía Kim lo que es un enfermo mental. Parece que este señor tiene el parte médico de Kim Jong-un. Es un enfermo mental porque hace pruebas atómicas, porque tiene misiles teledirigidos. Es un criterio que se le podría aplicar a Estados Unidos, Francia, Israel, Gran Bretaña, China y Rusia. ¿A que no se anima? Que por un azar del destino resulta que tiene la capacidad de gobernar en un país de 25 millones de habitantes. Evidentemente va a lograr que su nación sea una potencia nuclear, eso no cabe la menor duda. Acaba de lanzar un misil nuclear y tiene la capacidad seguramente de hacer una bomba H. Bueno, tan enfermo mental no debe estar si hace que un país de 26 millones de habitantes sea una potencia nuclear, cosa que España, que tiene 50 millones, no puede, y un país con potencia nuclear es casi intocable. Esto es un señor que tiene una pistola y que ya varias veces la ha disparado al aire y no sabemos si el próximo tiro, porque además dice que lo puede hacer, puede darle a alguien de las personas que le rodee. Evidentemente ni los Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni ninguna de las potencias europeas, grandes potencias europeas, tienen una capacidad moral. Si hablamos de guerra, la moral, y mucho menos la ética, no juegan. Pero lo que sí es cierto... Por lo tanto, todo lo anterior era mentira. Es que el peligro que tiene Corea del Norte es enorme precisamente porque es imprevisible. Es decir, nadie sabe lo que puede hacer Kim Il-un. Claro que es previsible. Norcorea ha dicho hasta el cansancio que las usaría en caso de defensa. O sea, si la atacan, Estados Unidos no tendría por qué atacarla. Y por tanto, además no juega con armas convencionales. Antes mi interlocutor ha dicho que nunca ha agredido a nadie. Bueno, hundió ya unos barcos en el mar que rodea Corea, es decir, que no ha hecho nada nunca. Bueno, eso no. Se refiere a un incidente que pasó en el 2010, cuando se hundió un barco surcoreano y que el gobierno de este país acusó a Corea del Norte. Corea del Norte lo negó. Corea del Norte tiene bombas atómicas. Hace pruebas periódicamente. Las reconoce. ¿Le costaría mucho reconocer que hubiera hundido un barco? Hombre, no se ha metido en una gran guerra porque tampoco tiene capacidad. Ahora sí la tiene. Estados Unidos tampoco se ha metido en una gran guerra solo. Siempre con sus aliados. Mayormente se ha metido en guerras pequeñas contra países indefensos. Pero Corea del Norte ha dicho que no quiere la guerra. Pero quizá con un arma nuclear podría dar un paso adelante en esa especie de megalomanía que tiene. Megalomanía es un trastorno mental por el cual una persona se cree más de lo que es. Parece ser que este señor es perito en psicología, enfermo mental, no tiene sano juicio, megalómano, Calígula asiático. Y podría ser un conflicto, sobre todo porque con una sola bomba puede matar a millones de personas. Parece ser que el desquiciado de Corea del Norte está equilibrando las fuerzas. Es verdad que no sería el fin de la civilización, pero podría desencadenar una guerra que seguramente solamente sería una guerra de Estados Unidos y sus aliados contra Corea. La misma historia de siempre. Los buenos contra lo más malo de la humanidad. Por suerte son muchos contra un pequeño país que nunca se metió con nadie. Que supondría probablemente la desaparición de Corea del Norte. Sería lo mejor, para evitar un mal mayor. Y la muerte de sus 25 millones de habitantes, cosa que no creo que le preocupe mucho a su dictador. Ni a los aliados. Tampoco a Estados Unidos le importa tener a 50 millones de habitantes sin cobertura médica. Estados Unidos tiene 2 Coreas del Norte sin cobertura médica en su propio territorio. Dado que en el 2011, por sus políticas armamentísticas, logró un embargo internacional y murieron cerca de 3 millones de coreanos de hambre. Más claro, si a un país soberano se le ocurre tener energía atómica y no es aliado de los más fuertes, es embargado. La CIA publica anualmente el Libro Mundial de Hechos. Entre otras cosas, se estima la esperanza de vida en los países del mundo. En este mapa se puede ver que los países con peor esperanza de vida son los países en tonos amarillos, rojos y marrones. Corea del Norte está en verde. Ahora bien, si la hambruna es culpa de un gobierno por hacer algo que no le gusta a los poderosos de la tierra, ¿de qué libertad estamos hablando? Con lo cual, no le preocupa mucho y probablemente cosa que vuelva a pasar otra vez, porque los embargos que ahora mismo se van a producir, va a dejar de vender carbón a China, China se lo cambiaba por arroz, al no haber arroz, pues otra vez Corea tendrá una hambruna brutal con un montón de muertos. Yo creo que eso no le va a preocupar. Eso tiene un nombre. Boicot. Pero sí es cierto es que ahí está una amenaza. Mi interlocutor ha dicho que Bush es un peligro. Bueno, vamos a ver, vamos a ser un poco serios. Es lo que estamos esperando. Seriedad. Para empezar, sepamos de quién estamos hablando. Estados Unidos sí es verdad que no es el amigo ideal y es una gran potencia y ejerce como el Imperio Romano de gran potencia. Es prepotente, grande y está armado hasta los dientes.
Seguro no es el amigo ideal. Sería como decir, nos acercamos al más fuerte, aunque sea violento, porque es mejor tenerlo de amigo que de enemigo, porque si no capaz nos invade violentamente. Bastante indigno. Pero también es verdad que Bush, sobre la base que él dice de que es un enfermo, yo creo que no. Está claro que no conviene decirle enfermo mental al amigo violento y prepotente, no sea cosa que se enoje. Pero Estados Unidos no solamente decide Bush, es decir, hay una serie de aparatos enormes que es el Pentágono, el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, etcétera, etcétera. Sin duda, el Senado de Estados Unidos es sinónimo de seriedad. Sí, Donald Trump, y entonces evidentemente no hace eso. La amenaza coreana es cierta, es enorme y es brutal, sobre todo porque es impredecible. No es impredecible. Si no lo atacan, no tira las bombas. Si lo atacan, tira las bombas. Porque el lanzamiento de este misil no se ha tenido a ningún motivo, sencillamente... Casi nada. Evitar que Estados Unidos le ponga la pata encima. Una prueba de fuerza contra un país que realmente nadie lo amenaza. Nadie lo amenaza. Está en guerra con Corea del Sur hace 60 años. Corea del Sur es aliado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene bases militares en ese país y 80.000 marines. Corea del Norte tiene metales raros y necesarios para la industria tecnológica. ¿Le parece poca amenaza? Mi opinión es que lo mejor que podía pasar a los coreanos es que se repartiesen Corea del Norte entre los chinos y los rusos, que es un país que no tenía que haber existido. La solución más sencilla. Que los invadan, los desbaraten y los colonicen. Con eso se terminan los problemas y los peligros para el mundo civilizado. Antes que pase eso, me parece que España se disgrega a partir de la independencia de Barcelona. Porque nace arbitrariamente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Por culpa de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y dado que sí hace falta que esa nación no esté dentro del mundo libre, pues evidentemente a lo mejor que podría estar era desaparecer el régimen de Kim Il-sung. Sin comentarios. Y estar en manos chinas y en manos rusas, que a fin son los que sembraron la semilla. Los rusos y los chinos son los culpables. Estados Unidos no tuvo nada que ver con la creación de Corea del Sur, por ejemplo. Desde el año 45 y el año 50 para que esa nación tan peculiar exista. Claro, como es una nación que no está en el mundo libre, más vale que desaparezca. Vamos a ver, el problema yo creo que no está en Estados Unidos. Estados Unidos nunca daría el primer golpe. Salvo que convenientemente le bombardeen una base militar, o le tiren las Torres Gemelas, o crean que tiene armas químicas, o sea simplemente una isla comunista a 90 millas de Miami, o que les imploren que los invadan. Y claro, la CIA nunca mató a ningún presidente independiente, el Plan Cóndor nunca existió. El problema está en si en algún momento determinado Corea amaga un ataque nuclear o un ataque convencional contra Corea del Sur o contra cualquiera de las naciones de su entorno. Una vez más, Corea dice que solo las usaría en caso de defensa. No es el caso de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos se vería legitimado para hacer un ataque evidentemente demoledor para la población de Corea del Norte. No le quedaría más remedio que exterminar a toda la población. Qué peso en la conciencia. Como cuando tiraron napalm en Vietnam, sobre civiles indefensos. ¡Qué dolor! No nos olvidemos que la única posibilidad real de que los coreanos tengan unos niveles de vida razonables, digamos con los parámetros que tienen los países de la zona, porque es una de las zonas más ricas del mundo. ¿Parámetros puestos por quién? Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, en 2010 decía que el sistema sanitario de Corea del Norte era la envidia de muchos países desarrollados. Por ejemplo, hacerle caso al FMI, como lo hace España a pies juntillas. Lo último que le impuso fue que subieran el IVA, trabajar más años y congelar las pensiones. Es que busquen no una autarquía como con la que sueña este dictador de opereta, sino buscar un sistema de aproximación, manteniendo probablemente su independencia, pero... Y, si pueden, mantener su independencia. Cosa que no puede hacer España. Dentro de la órbita del mundo, digamos, capitalista y civilizado que hoy día incluso China ha adoptado. Así, muy civilizado. Con las bondades del capitalismo, por ejemplo, la depredación de los recursos. No, esa autarquía rarísima y peculiar. ¿Cómo es rarísima y peculiar? Debe ser malísima. Donde no nos olvidemos, 1 de cada 5 habitantes de Corea es o militar o pertenece a la milicia. O sea, eso hoy día no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido si no estuviera en guerra. Pero si hace 60 años que está en guerra con un vecino limítrofe, y encima este tiene el apoyo de la Primera Fuerza Mundial, ¿no sería bueno tener alguna precaución? Porque no nos engañemos, Estados Unidos, desde el año 50, después de acabar la guerra de Corea, no ha intentado acabar con la independencia de Corea nunca. Pero no nos engañemos. Pero puede intentarlo en cualquier momento.
como puede hacer con cualquier país que se le ocurra. No lo va a hacer con España. España prefiere ser amiga del país más fuerte. Otra cosa es que no le guste el régimen. El único régimen que le gusta a Estados Unidos es aquel que sea su socio. Por ejemplo, Arabia Saudita. Pero no ha amenazado nunca realmente. Siempre lo ha amenazado de mentira. Las 5 bases militares norteamericanas en Corea del Sur están de adorno. Vamos, salvo cuando MacArthur en plena guerra quiso tirar la guerra nuclear y que por cierto le costó el mando de las tropas, bueno, pues nunca ha querido acabar con la independencia de Corea, al contrario, la ha mantenido con dolor de su corazón, pero la ha mantenido. Qué sensibles. Soportando las injusticias de la vida. Ha tenido que tolerar este engendro autárquico. Es el precio por ser el bueno de la película. El cowboy angelical, rubio y de ojos celestes. Queda claro que los países son independientes según cómo se levante Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, toda esta serie de agresiones y de carrera armamentística lastrando la vida de los coreanos para tener unas armas contra un enemigo que nunca le va a invadir. ¿Agresiones contra quién? Si las pruebas las hace en su territorio. Y que nunca los va a invadir es un supuesto bastante flojo. La historia cuenta que los norcoreanos lo sacaron corriendo a los norteamericanos. Sobre todo, como muy bien ha dicho mi contertulio, protegido por China y en cierta forma por Rusia, es sencillamente una megalomanía de este señor. Si Saddam Hussein hubiera tenido una bomba atómica y misiles continentales, seguramente estaría vivo en Irak. Usted en su explicación inicial ha dicho que era una cuestión cultural. Ha dicho que este régimen es como es por razones culturales. Eso es mentira, caballero. Eso es mentira. ¿Es mentira que las pautas culturales no influyen en la sociedad? Y es tan claro que es mentira como que Corea del Sur tiene exactamente la misma cultura tradicional que Corea del Norte y, sin embargo, goza de una libertad y de un nivel de vida que no tienen los coreanos del norte. Tienen la misma cultura tradicional, pero hace 60 años que Corea del Sur es una colonia norteamericana. Tanto es así que el armisticio se firmó entre Corea del Norte y Estados Unidos. La diferencia de niveles de vida no se deberá a que Corea del Norte está bloqueada hace años. ¿Tendrá algo que ver que el Estado provea de vivienda, salud y educación gratis a la población? ¿Por qué? Porque su régimen es distinto, porque su régimen es capitalista y, de hecho, remontándome al inicio de la guerra coreana, a finales de los años 40, Corea del Norte tenía una renta per cápita mayor que la de Corea del Sur. Y, sin embargo, por culpa de ese régimen comunista, hoy tiene una renta per cápita que está por debajo de 40 veces la coreana del norte. Y como bien han dicho antes, encima hay hambrunas, la gente se muere de hambre literalmente en Corea del Norte. La Organización Mundial de la Salud en 2010 declaró que la salud pública en Corea del Norte era mejor que algunos países desarrollados. En este mapa se puede ver que los países con peor esperanza de vida son los países en tonos amarillos, rojos y marrones. Salvo que alguien sea daltónico, Corea del Norte parece estar en verde. Estos son datos de la CIA. Después, usted ha dicho que no hay campos de concentración en Corea del Norte. Eso es mentira. Y además, hay un nombre para ello en Corea del Norte, las llaman zonas de control total. Y usted sabe perfectamente que existen porque el propio gobierno dice que existen y además hay fotos hechas por satélite que demuestran que existen esas zonas. Y ahí es donde se lleva a los disidentes. Estas son las fotos de los campos de concentración. O son granjas en China, o cualquier otro país del mundo. Que para reeducarlos, es decir, para torturarlos... ¿Reeducar es torturar? ¿O solo es una interpretación malintencionada? Se les conmina ahí por haber cometido delitos como pueda ser criticar al régimen. Eso es delito en Corea del Norte. No se puede criticar al régimen y como se haga, se acaba en una zona de control total. ¿Se atrevería este señor a dudar del Holocausto en público, en España o en cualquier parte de Europa? Si así lo hiciera, le dan 5 años de cárcel. Eso sí, no lo torturarían. Y termino ya. Usted ha usado una expresión que me parece chocante, que es que si alguien es adúltero, es socialmente rechazado. Eso es un eufemismo para decir que comete un crimen y que acabará siendo metido o en una zona de control total o en una cárcel. Por lo tanto, estos eufemismos y esto de decir que hay respeto es completamente de mentira. Esto es un régimen comunista, así acaban los regímenes comunistas. Se ve que conoce a fondo la realidad cultural norcoreana. Años de vivir entre ellos y conocerlos a fondo. El adulterio no le ha importado a ninguna dictadura del mundo, ni a la más feroz de todas. Solo a los católicos, que después terminan siendo pedófilos. No sé si usted sabe quién fue el primer presidente surcoreano. ¿Sabe cuál es su nombre? Pues veo que solo se ha documentado cogiendo 4 noticias. Corea tiene solo el 15% de suelo cultivable.
Vamos, me he ido a los datos del Banco Mundial de tierra arable en todo el mundo. Es bastante para lo que es el promedio en el mundo. España es un país privilegiado y tiene un 25%. Pero vamos, Finlandia es el 7,4%, ¿no? Suiza el 10,2%. El Reino Unido también el 25%. Es decir, Singapur el 0%. En cambio no pasan hambre. Quizá porque han confiado en las bondades del comercio. Quizás porque puedan comerciar, porque no están bloqueados, solo para que lo sepas, genio. Corea del Norte está bloqueada desde 1950, cuando cayó el bloque socialista, que era con los que comerciaba, la situación empeoró y el bloqueo se intensificó. España por mucho menos termina pidiendo que los invadan sus amigos norteamericanos. La propia tiranía y la propia incompetencia del régimen soviético el que hace que caiga cuando en Europa se da la coincidencia de tres liderazgos pues verdaderamente deslumbrantes. El liderazgo de Juan Pablo II, el liderazgo de Ronald Reagan en esa otra parte de Europa, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y el liderazgo de Margaret Thatcher. ¿Qué se puede esperar de un señor que tiene como ídolos a Juan Pablo II, jefe de la mafia vaticana, Ronald Reagan, que fue un pésimo actor de cine de vaqueros y terminó de presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, la dama de hierro? ¿Acaso se puede esperar un análisis imparcial? Eso es lo que hace que la Unión Soviética caiga. El régimen coreano le va a pasar exactamente igual. ¿Vais a atacar o no vais a atacar? No temáis, mi señor. Si su país modelo no los ataca, no van a tirar ninguna bomba. Es verdad que no es marxista-leninista, es una ideología comunalista, es una ideología, es el socialismo yuche, que se llama. Que es comunismo, que es puro comunismo. Bueno, pero es otra cosa, es un comunismo xenófobo. Es increíble que todavía en España se siga asustando con el fantasma del comunismo. Este discurso intimidatorio era muy común en los países latinoamericanos de los años 60 y 70, que después justificaron las dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos. Tiene mucho más que ver con algunas de las ideas y planteamientos de Pol Pot. Pol Pot, otro dictador feroz. Mientras tanto, Estados Unidos comercia con Salman bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita. Un régimen que prohíbe comprar muñecas Barbie porque considera provocativas por su ropa, accesorios y posturas. Que era uno de los pocos lugares con los que tenía comunicación, con Corea del Norte junto con China. Y aquí lo que pasa, vamos a ver, en Corea del Norte el 25% del presupuesto se lo come esa casta militar. ¿Cómo va a poner esa casta militar que de otra manera no sobreviviría? Va a poner en riesgo su situación absolutamente privilegiada con respecto al resto de la población. Pero de ninguna de las maneras. ¿Se lo come la casta militar o lo gastan en defensa? ¿O cómo hacen para mantener el cuarto ejército del mundo? Porque hace 60 años que Estados Unidos los amenaza. Lo que está haciendo Corea del Norte, estoy convencido también de que no va a atacar, pero por otras razones, no por amor a la paz, a los niños y a los pueblos libres de la tierra. Por supuesto, esos valores los defienden Estados Unidos, Francia, Israel y Gran Bretaña. Respecto a esa postura tan beligerante, la propia Corea del Norte, de esa permanente tensión guerrera, ¿de verdad pensáis que el mundo os desea el mal? ¿Que los Estados Unidos quieren, quieren invadiros? Genio. Bueno, yo no creo que vaya a haber guerra en la península de Corea, porque Corea del Norte, gracias a la ineptitud de la administración del presidente Clinton, inexplicablemente se permitió a semejante régimen criminal desarrollar armas nucleares que evidentemente le conceden un estatus de intocable en la península de Corea. Otro genio. Es la idea, que Estados Unidos y nadie le ponga la pata encima. Y no es que pueda lanzar esas armas nucleares, pero sí podría, hablo de las intercontinentales, pero sí podría lanzar algún tipo de ingenio nuclear miniaturizado, guerra biológica contra Seúl, contra Corea del Sur, que tendría consecuencias devastadoras. Eso sí, si hacen eso, evidentemente se encontrarán con una respuesta acorde a su agresión. Que por supuesto, España tampoco toleraría. Es más, ya tienen prontas a la Niña, la Pinta y la Santa María apuntando a Corea del Norte. ¿Que por qué hacen maniobras los americanos en Corea del Sur? Porque Corea del Sur tiene todo el derecho del mundo. Porque Corea del Sur tiene todo el derecho a ser colonia norteamericana. A contar con un aliado como Estados Unidos para defenderse de un régimen de las características del de Corea del Norte, que recordemos es quien ataca a Corea del Sur en la guerra de la década de los 50. Y que gracias a que entran ONU y Estados Unidos se tiene que replegar. Se tiene que replegar. Porque recordemos que Corea del Sur fue establecida por Estados Unidos. Si será colonia, que el armisticio de la Guerra de Corea se firma entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Tiene todo el derecho del mundo. Y preguntar a cualquier coreano del sur si no están encantados de que los Estados Unidos estén allí. Así como usted está encantado de tener en España 2 bases militares norteamericanas. Estaba más contento cuando eran 4. ¿Es que son tan rubios? Para defenderse de un régimen que es que ellos llaman agresores a todos, no. Si tomamos en cuenta que todos los países de la ONU los tienen bloqueados. He dicho siempre, amistades indeseables e indeseadas, los he llamado regímenes vomitivos fascistas y no tengo ningún problema, pero las cosas hay que llamarlas como son. Estamos de acuerdo, las cosas hay que llamarlas como son. Si Corea del Norte fuera aliada de Estados Unidos, ¿qué sería? ¿Amistades indeseables o indeseadas? ¿Se puede caer más en el nivel de la discusión? Claro que sí, siempre se puede caer más bajo. Como sabéis, uno de los países más herméticos y desconocidos es Corea del Norte. Y horroroso. ¿Cómo sabe que es horroroso si es hermético y desconocido? Hay un español, se llama Alejandro. Claro, si fuera rubio y de ojos celestes y hablara en inglés, diría, qué chulada. La conspiración no sé si en este caso es judeo-masónica. Acá tenemos a esta vampiresa de la tercera edad, tratando de intentar menospreciar a su invitado. Occidental, en fin, algún tipo de conspiración. Lo cierto es que usted puede entrar y salir en Corea porque usted es español. Los coreanos, los norcoreanos no pueden salir de su país. La típica vampiresa que se va de boliche a buscar carne joven masculina, pero no sabe un carajo de geopolítica. Ya, claro. La conspiración, pobre Kim Il-jong. Vaya líder, ¿eh? Lo que faltaba. Que la tía abuela se suba al carro. Perdone, pero mire usted lo ridículo que no sabe ni pronunciar el nombre de nuestro líder. Que se dedique a las tertulias de televisión mejor que en hacer política directa. Si hablan todos a la vez, no les escuchan. Nadie entiende nada, mucho menos ese cotolengo televisivo. Con Pero este vamos, de gran todas líder maneras, carismático, como Kim está tan Jong-un, seguro que negociando lo sigo con pronunciando Corea del mal, Norte. Usted conoce el derecho internacional. ¿Cómo puede decir que el espacio aéreo es de uso internacional? Si el espacio aéreo es un concepto jurídico de uso privado soberano del país. Estamos hablando del espacio exterior, no estamos hablando del territorio de la atmósfera de un país que llega a los 100 kilómetros. El misil que se disparó sobrepasó los 550 kilómetros, salió al espacio exterior. No me diga usted que ahora toda la civilización extraterrestre y todos los satélites le pertenecen a los Estados Unidos. Hay personas que sí luchan por ideología y no se dedican únicamente a hablar de aquellos temas que desconocen. Todos estos argumentos se basan en el desconocimiento, como se aclara a continuación. Como sabéis, uno de los países más herméticos y desconocidos es Corea del Norte. Ese gran desconocido, cuéntanos, ¿cómo es el régimen de Corea? El problema es que tampoco se tiene acceso formal a las fuentes al interior de Corea del Norte. No puede ser exclusivamente que porque no se busca no se sabe nada, porque tampoco es una información que se conozca públicamente. Ahora, las características del régimen, ¿cuánto tienen que ver en este desconocimiento? Porque sabemos que es muy hermético, que hay muchísimo secretismo. Partí diciendo que esto es una entrevista ciega porque no se sabe nada. No existe la libertad de poder llegar, ingresar y salir de ese país. Entonces, ¿cuánto de esa situación influye en que finalmente tengamos poco conocimiento respecto a Corea del Norte? Es que no hay mucho acceso tampoco a la información de Corea del Norte. Pero eso no justifica que uno se invente las cosas. Misiles intercontinentales, porque hemos lanzado 3 satélites artificiales con nuestra propia tecnología. Entonces, ¿y eso no es una amenaza? ¿Un satélite artificial? ¿Todo el mundo usa satélites para... ¿Por qué Corea no puede? Cuando Venus fue visto por primera vez a través del telescopio, no se podía ver nada. Una gruesa capa de nubes ocultaba la superficie. No se sabía de qué estaban compuestas esas nubes. La imposibilidad de ver la superficie del planeta llevó a que los científicos especularan. Se había llegado a la conclusión de que la superficie era un pantano. Se razonaba así. ¿De qué se componen las nubes? De agua. Por lo tanto debe haber mucha agua. Por lo tanto la superficie está mojada. Si es así debe ser un pantano. Si es un pantano hay helechos. Y si hay helechos hay dinosaurios. Algo parecido pasa con Corea del Norte. Como no se conoce nada, sospechamos lo peor. Aunque intuimos que no es un problema de interpretación científica, sino de manipulación de información. O simplemente desinformación. Como cuando dijeron que Saddam Hussein tenía armas químicas que al final no tenía. Acá tenemos al gobierno mexicano haciendo los mandados y expulsando al embajador de Corea del Norte. ¡Qué valentía! ¡Qué coraje! Debe ser para ir a medias con los costos de la construcción del muro. Básicamente seguimos creyendo que los indios eran los malos y el cowboy rubio era el bueno. En nuestras mentes se nos grabó que el rubio anglosajón siempre va a ser el bueno.
La hipocresía de la humanidad es masiva y global. Estamos de acuerdo que la energía atómica al servicio de la guerra es un asco. En 1968 se crea el Tratado de No Proliferación Nuclear. Dicho tratado restringe la posesión de armas nucleares. 190 países forman parte del mismo. Solo 5 países se les permite la posesión de este tipo de armas: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Un club muy exclusivo. Estos estados nuclearmente armados fueron los que hasta 1967 habían hecho pruebas nucleares. Casualmente son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y suponemos que quieren que no cambie. India, Pakistán, Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte están fuera del tratado. Los 3 primeros nunca lo firmaron. Corea del Norte renunció al tratado en 2003. India y Pakistán tienen armas nucleares. Israel tiene entre 100 y 200 armas nucleares. Su gobierno rechaza confirmar o negar, pero el resto del mundo ya está enterado. Pero se puede acusar a Corea del Norte de desarrollar armamento nuclear, si ni siquiera está dentro del acuerdo. Nadie habla de las bombas que tienen India y Pakistán. ¿Por qué Corea del Norte no puede tener satélites? ¿Es la democracia el único modo de gobernar y conseguir buenos resultados para todos? En un mundo conquistado por los más fuertes y prepotentes, donde hay países centro y colonias, donde el cinismo es moneda corriente, ¿se puede ser tan ingenuo de confiar en las visiones dogmáticas hegemónicas, sobre todo después de tantos argumentos en contra del discurso oficial mundial? El argumento que los grandes medios reproducen es que el líder norcoreano está loco. Es un demente. Puede ser. Está armado. No le gustan los extranjeros y es imprevisible. Pero nunca intentó invadir a nadie. Ni atacar a nadie. Lo que vemos es que Estados Unidos lo acorrala. Lo intimida. Lo presiona. Lo asfixia. ¿Quién está más loco? ¿Un loco armado que está encerrado? ¿O un loco que quiere que salga a los tiros? Corea del Norte tiene una capacidad para un first strike y después desaparecería del mapa. Decía Ronald Reagan. El comunismo es un triste episodio que terminará en el basurero de la historia. Un régimen a causa de su represión, que es un país chantajista. Usted aquí disfruta de libertad, allí no. Donde hay hambruna, como viene de Corea del Norte, no está acostumbrado a respetar. Allí en Corea del Norte, sin libertad, con hambruna como hay, régimen comunista que, con una monarquía sucesoria, una cosa absolutamente fantasmal. No es autosuficiente. ¡Hipócrita! El hijoputa que está gobernando Corea del Norte. Es un asesino, asesina personas. La realidad terrible de Corea del Norte. Han muerto millones de personas de hambre, de miseria, en los campos de concentración. ¿Usted y Kim Jong-un son los 2 únicos gordos de Corea del Norte? Una nación donde no hay libertad alguna. Laminar con la libertad en un país que el comunismo acaba exactamente haciendo esto. La gente se muere de hambre literalmente en Corea del Norte. En Corea del Norte las llaman zonas de control total. Para reeducarlos, es decir, para torturarlos, por haber cometido delitos como pueda ser criticar al régimen. Es decir, por la absoluta inutilidad de un gobierno que está en manos de una casta militar, de un sistema xenófobo y las barbaridades que han sucedido en Corea del Norte. Es un régimen totalitario, es una genuina pesadilla orwelliana, de una bota militar aplastando interminablemente un rostro humano. Evidente, que es donde vivimos, y de saber de dónde viene tanta cólera contra este país y su gobierno. Como sabemos que hasta hace un par de años no tenías noticia que existía un país que se llamaba Corea del Norte, y mucho menos sabías dónde quedaba, vamos a hacer una breve introducción histórica sobre este país para contextualizar un poco. La República Popular Democrática de Corea, limita al norte con China, al noreste con Rusia, al este con el Mar del Japón, al sur con Corea del Sur y al oeste con la Bahía de Corea y el Mar Amarillo. La península fue gobernada por el Imperio Coreano hasta que fue conquistada y colonizada por Japón después de la Guerra Ruso-Japonesa de 1905. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la península fue dividida en 2 zonas, el norte ocupado por la Unión Soviética y la parte sur ocupada por los Estados Unidos. En 1948 se crearon 2 gobiernos independientes en cada una de las zonas ocupadas. Ambos estados reclamaban la península entera como territorio propio, lo que los llevaría a la Guerra de Corea en 1950, que finalizó con la firma de un armisticio en 1900. Toma ya. A ver, al problemático para mí o incomprensible líder de Corea del Norte. Tiene a 1 millón de personas en campos de concentración. Que el misil, la bomba de hidrógeno, que se ha oído hasta en Canarias, ese líder prefiere la hambruna de su pueblo
de Kim Jong-un, que es un sátrapa, un dictador que está efectivamente asfixiando. Régimen criminal, régimen abyecto, miserable, totalitario y terrorífica, ignominioso y repugnante, cruel, criminal, perverso y malvado. Desengendro. Atención a la perversión. Esclavos, obedientes, de los dóciles. Terrorífico y desquiciado. Corea del Norte es una brutal tiranía. Escuchando las cosas que se dicen en España, y cómo se dicen sobre Corea del Norte y su gobierno, pareciera que en vez de haber sido conquistados por los moros hubieran sido por los coreanos. Queda claro que en la televisión española masiva no es solo rechazo lo que se nota. Es odio. Pero esto es solo una muestra de lo que se habla en Occidente sobre el tema. Este vídeo no trata de saber qué pasa en Corea del Norte, si hay hambruna, torturas, dictadura estalinista, o totalitarismo sui generis. Este vídeo trata de lo que se dice sobre Corea del Norte en Occidente. Corea del Norte no es un proyecto político, es una locura de un Calígula asiático, que el tercero de la dinastía Kim no es una persona que está en su sano juicio. El tercero de la dinastía Kim lo que es un enfermo mental que es imprevisible, es decir, nadie sabe lo que puede hacer Kim Il-un, en esa especie de megalomanía que tiene, cosa que no creo que le preocupe mucho a su dictador. En la monarquía norcoreana, esta monarquía comunista, porque no es otra cosa. Este dictador de opereta, esa autarquía rarísima y peculiar. Corea del Norte es un régimen dictatorial, opresor de las libertades del pueblo. Corea del Norte es el infierno en la tierra. Comparado con Corea del Norte, países que también conozco, Cuba o Irán, son auténticos paraísos terrenales. La capital todavía en algunos aspectos puede engañar. ¿Hambruna? No hay luz eléctrica, no hay ambulancias, no hay anestesia, no se opera a los enfermos. Repito, Corea del Norte es el infierno en la tierra. Es un país que no avanza, centenares, miles de norcoreanos que se escapan. No es que China sea una democracia, pero desde luego se está infinitamente mejor en China que no en Corea del Norte. Corea del Norte es el infierno en la tierra, y es el infierno en la tierra a causa de... Dictadura brutal, totalitaria del régimen norcoreano, de un modo grotesco. En el caso de Corea del Norte, de la posición de Corea del Norte es sencillamente insostenible. Muchos coreanos han decidido vivir en el infierno, que desaparezca la zona desmilitarizada aquella que hay en Gwangjunmon o como se llame eso. A José Stalin también le llamaban padre. Corea es un anacronismo stalinista, que es la tumba de la libertad. El régimen norcoreano está destinado a morir de inanición, como murió el régimen soviético. Estoy convencido también de que no va a atacar, pero por otras razones, no por amor a la paz, a los niños y a los pueblos libres de la tierra. Un régimen genocida que experimenta con seres humanos, francamente me parece lamentable. Tiene esclavizados a 23 millones de personas. Uno de los países más herméticos y desconocidos es Corea del Norte. Y horroroso. Bueno, pues donde todo está vigilado, todo está controlado. Sobre este misterioso país, mucha relación no hay, la verdad debo decirle. Es tan hermético el país que poca relación tiene con el exterior. Y tan militarizado. A él le dejan entrar y salir. Tomando pinchos a los en la parte nacionales vieja. no. A un país... La conspiración, pobre Kim Il-jong, por lo bueno que es. Vaya líder, ¿eh? Son campos de corrección moral e ideológica.